El cubismo es un movimiento artístico que se desarrolla entre los años 1907 y 1914. Se da en París, Francia, y este movimiento de vanguardia rompe con la pintura tradicional, representando las figuras de muchos puntos de vista al mismo tiempo. Como todas las corrientes de vanguardia, rompe como arte moderno con este estilo académico, proporcionado y figurativo que propone una tradición o que garantiza una calidad artística en cuanto a técnica refiere, ya que responde a determinadas normas, para dar lugar a una representación que tenga en cuenta más bien la experimentación y la expresión. Nos va a presentar obras en donde el espectador debe armar la figura a partir de la observación, ya que las figuras se descomponen en múltiples partes de manera geométrica, siendo que uno las examina para reordenarlas y terminar de darles forma. En pantalla tenemos una obra que es de Velázquez, que es Las Meninas, y tenemos del otro lado la representación de Pablo Picasso a una manera más cubista. Paul Cézanne, que es quien tenemos en pantalla, es quien fue un artista francés que es considerado por muchos críticos de la historia del arte como el padre de la modernidad. En 1861, Paul Cézanne se especializó en París y conoció a artistas como Pizarro, Monet, Renoir, quienes van a ser representantes de una corriente artística que es el impresionismo, que se da a fines del siglo XIX. Paul Cézanne, para casi comienzos del siglo XX, de este nuevo nacimiento de estas vanguardias artísticas, hace una representación, una pintura que se llama La montaña de Santa Victoria de 1904, en donde las casas, los árboles, la montaña, el cielo están representados de una manera particular. A primera vista yo me encuentro con un paisaje que es de carácter figurativo, pero si bien mantiene esa relación con la figuración, no se ve esa tradición del arte clásico. Por ejemplo, lo primero que puedo notar es que la pincelada es más gestual, cosa que en el arte académico no sucede, todo lo contrario, se tiende a disimular, ya que se supone que como objetivo el arte académico representa las cosas como se están viendo, como se están percibiendo. En cambio, el arte de vanguardia lo que propone es representar las cosas más en función del sentir, en función de expresar. Entonces, ya esta pincelada gestual dista del arte académico. Por otra parte, yo las figuras las reconozco, pero si me pongo a pensar, están todas trabajadas de una manera bastante parecida. Si yo este paisaje lo estuviera viendo realmente, pasaría que los objetos que tengo más próximos los veo más detallados, mientras que los que tengo más lejos los veo un poquito más borrosos o menos nítidos. Y en esta obra todas las figuras tienen una técnica que es bastante parecida, con esta pincelada bien marcada. Por otra parte, una de las cosas que más llama la atención es que todos los objetos que se me presentan en esta obra están de una manera más sintética, están geometrizados. De hecho, no tengo un punto de fuga específico hacia el cual las diagonales que me dan la profundidad de las casas, por ejemplo, vayan, sino que cada una tiene una perspectiva particular, lo cual también hace que se genere una obra que se salga del arte académico. Un crítico de arte, Louis Bussel, va a referirse de manera despectiva a esta obra, describiendo que las casas parecen cubos. Lo hace de una manera despectiva, incluso tratando al artista de ignorante por no saber representar la figuración. Sin embargo, gracias a esta
forma burlona de referirse a esta obra se va a dar lugar al nombre de cubismo, que es nada más ni nada menos este movimiento artístico en donde la imagen se va a descomponer a tal punto que se la va a sintetizar, obviando determinados detalles para tomar lo esencial de la forma. Y además va a abordar la perspectiva de una manera distinta a la tradicional. Los mayores representantes de este movimiento artístico van a ser Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Va a haber dos momentos del cubismo, dos fases. Una va a ser la del cubismo analítico y otra la del cubismo sintético. Van a tener similitudes, pero también van a tener sus diferencias. Las vamos a ir viendo poco a poco a partir de las obras de distintos artistas. Para comenzar a hablar de cubismo es necesario partir de la obra de Pablo Picasso, ya que es uno de los artistas más representativos de este movimiento. Pablo Picasso realiza esta obra, que es Las señoritas de Aviñón, de 1907, en donde presenta una pintura que parte de la figuración, pero en donde las figuras se abstraen. ¿Qué quiere decir que se abstraen? Que se sintetizan, de modo tal que esto presta a que las formas se desproporcionen o aparezcan rasgos más exagerados, porque justamente no se representan de una forma convencional. Esta obra está mostrando 5 modelos, 5 mujeres, que están trabajadas, tanto ellas como el fondo, con una pintura que es más gestual. Esta pincelada gestual que ya habíamos descrito en la obra de Paul Cézanne es influenciada por otra corriente, por otra vanguardia, que es el expresionismo alemán, que toma como característica esta cuestión más expresiva a la hora de representar, que está ligada a las emociones. El cubismo la toma y la adopta acorde a sus intereses. En esta obra vemos que la perspectiva se rompe, o sea, los planos empiezan a descomponerse, siendo que empiezan a aparecer representaciones más arbitrarias. Por ejemplo, en las modelos que se encuentran en el centro, podemos ver que la nariz está trabajada completamente de perfil, mientras que los ojos se presentan de frente. Ahí vemos una combinación de 2 puntos de vista al mismo tiempo. Y eso es lo que empieza a pasar en el tratamiento de toda la figura. Son múltiples puntos de vista en simultáneo. Los rostros están representados de una manera bastante particular porque están influenciados por el arte africano. Pablo Picasso había visitado una muestra sobre el arte africano y se inspiró en estas esculturas y en estas máscaras que tienen estos rasgos tan particulares, como lo son la forma de los ojos, más bien almendrados, y esas narices más largas. Las obras cubistas van a tener bastante presencia de una paleta de color que va a ser más bien desaturada. Por ejemplo, se van a trabajar mucho los ocres, que son los tonos que van de los amarillos, los anaranjados hasta los rojizos, y se van a trabajar también tonos que son como la paleta de terrosos, más amarronados, e incluso los grisáceos. Esta obra que tenemos en pantalla se llama Busto de mujer, es una obra de 1909 y se representa a una actriz francesa. En este retrato podemos ver cómo se descomponen los planos, siendo que incluso se traen al frente planos que están escondidos a la vista, como lo es el jarrón que tiene flores. Tenemos también esta obra que se llama Retrato de Daniel Henry Kahnweiler de 1910, en donde seguimos viendo esta descomposición de la imagen. Fíjense cómo yo puedo percibir algunos rasgos de la persona, sobre todo en lo que es el rostro y en lo que es la posición de las manos, pero el torso se va desintegrando de modo tal que la forma queda abierta hacia el fondo, siendo que se desvanece perdiendo los límites o desdibujándose incluso. Esto en función de representar distintos puntos de vista al mismo tiempo.
De hecho, si apreciamos lo que es el rostro, podemos ver que se representan partes de la cabeza que en realidad no podríamos estar viendo, siendo que se trata de un retrato de 3/4 de perfil. También pasa con el hombro derecho, en el cual se ve bastante cuando en realidad se tendría que ver un poco menos. La paleta sigue oscilando en estos tonos ocres, terrosos, grisáceos, que son tan característicos del cubismo. Todas las obras que hemos estado analizando pertenecen a la etapa del cubismo analítico, que va de 1907 a 1911. ¿Qué es lo característico del cubismo analítico? Que descompone la forma en partes geométricas al máximo, genera distintos puntos de luz, hay una iluminación que proviene de muchísimos puntos de vista, o sea que esto también está relacionado, desordena la composición, como para que el espectador pueda reordenarla y encontrar aquello que se está representando, y elimina los tonos originales del modelo que se está viendo y representa a partir de esta paleta más desaturada, más opaca. La obra que tenemos en pantalla se llama Frutero y Frutas y sintetiza muchísimo la forma. Una de las cosas que llama la atención de esta obra de arte, que es también de Pablo Picasso, es que pareciera que ya no se trata tanto de representar de muchos puntos de vista, sino de descomponer la imagen lo más que se pueda, es decir, de sintetizarla. Esto es una obra del año 1912 y pertenece a lo que se conoce como el cubismo sintético, que es la segunda etapa del movimiento cubista. Va de 1912 a 1914, o sea que está codo a codo con la Primera Guerra Mundial, y lo que caracteriza al cubismo sintético es justamente esta síntesis extrema de la figura, ya casi rozando la abstracción, porque es mucha la simpleza de la forma, siendo que el artista decide tomar las características más importantes del objeto que está representando. De hecho, en ocasiones, el título va a ser muy importante para entender qué es aquello que se está representando. Si yo no leo el título, no sé qué es lo que se está trabajando en la imagen. Otra de las características del cubismo sintético es que la paleta de color va a ser mucho más viva, más saturada, pero además aparece una técnica que no se había trabajado anteriormente, que es el collage. Pablo Picasso va a ser quien inaugure la técnica del collage, siendo que van a formar como parte de la composición retazos de diario, de periódico, papeles, letras recortadas, partituras e incluso hasta fósforos. También va a ser característico que la palabra, el texto, forme parte de la imagen. Estas son algunas de las diferencias más características del cubismo analítico y el sintético. Otra de las obras reconocidas de Pablo Picasso es Naturaleza muerta con trenzado de silla, del año 1912, pleno inicio del cubismo sintético, en donde se ve concretamente cómo Pablo Picasso introduce un objeto y pinta por encima de él. Incorpora además periódico y aparece este uso del texto como parte de la imagen. Aquí tenemos dos obras del año 1915, Arlequín y Hombre con sombrero de hongo sentado en un sillón. Sintetiza prácticamente a partir de planos de color. Se empiezan a poner en juego un poco más las texturas referidas a lo que es la textura visual y también la textura táctil, porque los materiales que van a utilizar para realizar collage van a otorgar no solo una sensación táctil, sino también visual, por el tipo de propiedades o las características de las superficies de estos objetos. En esta obra de Pablo Picasso vemos una secuencia que es una síntesis de un toro, en donde podemos apreciar bien cómo se toman los rasgos y las características principales de la figura que es
representada, que es tratada. Esta es una de las obras más conocidas de Pablo Picasso, el Guernica, que representa la Guerra Civil Española. Podemos apreciar que está trabajada a partir de acromáticos, es decir, de valores, de tonos que van del blanco al negro en escala de grises, con algunos destellos, algunos sectores en donde aparecen ciertos tonos más cálidos, más ocres. Estas obras de Pablo Picasso ya rozan un poco más lo que tiene que ver con la etapa de cubismo sintético, como es el caso de la obra que tenemos en pantalla, Mujer ante el espejo, en donde vemos una paleta de color sumamente saturada. Esta es una de las características que van a hacer que uno detecte más fácilmente a qué periodo pertenece la obra, ya que en el cubismo analítico la paleta de color era muchísimo más desaturada, mientras aquí es todo lo contrario. Tenemos también este retrato de Silhouette. Y aquí ya pasamos a la obra de Georges Braque. Esta obra que está en pantalla se llama Violín y jarra, es del año 1910 y seguimos viendo este tratamiento de descomponer en planos. Y lo que sucede un poco con la obra de Georges Braque es que a sus 28 años él conoce a Picasso, se especializa junto a él y tienen estilos que son bastante parecidos, con lo cual hay obras que están catalogadas como que pertenecen al artista Braque, pero en realidad es al día de hoy que algunas están en tela de juicio y no se sabe si pertenecen en verdad a Pablo Picasso o a Georges Braque. Esta obra se llama Botella y pescados y podemos ver cómo se sintetiza y cómo se abstrae, siendo que las figuras forman al mismo tiempo parte del fondo. De hecho, ya prácticamente no podemos hablar tanto de una figura y de un fondo porque todo forma parte de un todo. Es una obra en donde la composición está sumamente unificada por todas sus partes, ya sea por el uso de la línea, por la paleta de color, por la geometrización y por el tratamiento en degradé, que es resultado de esta iluminación que proviene de múltiples puntos de vista. Todas estas obras son de Georges Braque. También era muy característico que las temáticas de las obras oscilaran en naturalezas muertas, retratos e incluso paisajes, y dentro de lo que es la naturaleza muerta es muy común apreciar no solo frutas, que son elementos característicos porque son objetos inanimados, sino también el uso de instrumentos. Y vamos a ver muchas veces obras en las que se trabaja el retrato y la naturaleza muerta al mismo tiempo. Como veíamos anteriormente, ese desnudo femenino que sostenía dicho instrumento musical. Esta es una obra de Juan Gris, que es otro de los artistas exponentes de este movimiento. Y Juan Gris también trabaja sobre esta descomposición de la imagen, más ligado a lo que tiene que ver con la naturaleza muerta tal vez, pero manteniendo, al igual que todos los artistas, estas características de descomposición y de múltiples puntos de vista. Este es un retrato que realizó de Pablo Picasso. Pablo Picasso y Juan Gris fueron artistas españoles, mientras que Georges Braque, dijimos, fue un artista francés. Recordemos que si bien el movimiento artístico surge en Francia, los artistas van a especializarse al foco del arte que es en este lugar, en donde más se desarrolla, que es justamente en Europa. Tenemos otro artista representativo del cubismo que es Fernand Léger, un artista francés que va a hacer representaciones de la vida urbana, con una iconografía que refiere a la máquina. Le va a dar un poco más de importancia a la paleta de color, implementando
unos tonos que van a ser más bien saturados y genera estas formas geométricas más bien tendiendo a formas redondeadas que son tan características del artista. Tenemos también la obra de Jean Metzinger, otro artista francés, que trabaja mucho con la modalidad del retrato, mucho con modelo femenino, y reconoció la importancia de las matemáticas en el arte, ya que por medio de la geometrización trabajaban la forma. Recordemos que el cubismo elimina la perspectiva tradicional, aquella que remite al punto de fuga, pero no es que no la trabaja, sino que la representa de una manera distinta, generando estos múltiples puntos de vista al mismo tiempo, de manera simultánea. Materiales utilizados en el cubismo lo son, por ejemplo, las tizas pastel, los acrílicos y también las acuarelas. Tenemos a este otro artista en pantalla que es Emilio Petoruti, un artista argentino muy representativo de este movimiento artístico que viaja a Europa para aprender sobre la obra de Picasso y de Juan Gris. Esta obra se llama Pensierosa. Tenemos esta otra que es muy conocida, que se llama Hombre de la Flor Amarilla. Encontramos parte de su obra en museos de Buenos Aires y Emilio Petoruti decía que no se iniciaba la era en que se comenzaba a pintar distinto, sino que era la era en la que se comenzaba a ver de otra manera, que es una frase que expone este sentido de vanguardia, de no solo representar las cosas de una manera diferente, sino también desde expresar desde el sentir. No quiero dejar de mostrarles la obra de un artista contemporáneo que es Georgi Kurasov, un artista ruso que trabaja con un estilo cubista en donde siempre el foco de atención está en la fisonomía. Georgi se inscribió en la Academia de Arte, en realidad gracias a su madre, ya que comenzó siendo muy pequeño, a sus 13 años, y fue juzgado por la academia ya que los miembros decían que tenía una falta total del sentido del color, claramente porque no respetaría las tonalidades que se asemejaban más a la realidad del modelo del cual él partía. Pero bueno, esto también es en función de este estilo más bien cubista que decidió adoptar y continuar en nuestra contemporaneidad. Su trabajo no salió a la luz hasta la caída de la Unión Soviética, nunca había atravesado las fronteras rusas y cuando logró migrar a otros países empezó a tener muchísimo éxito, como lo fue por ejemplo en Estados Unidos. Es un equilibrio perfecto de los dos momentos del cubismo, el analítico y el sintético, porque vemos cómo sintetiza la forma, cómo la descompone, pero con una paleta de color que se vuelve más bien saturada y tiene obras que son de grandes dimensiones. La modelo femenino es una de las figuras más presentes en sus obras. Para finalizar con este video, quiero mostrarles algunos trabajos realizados por alumnos de secundaria en donde se ha trabajado este estilo cubista tomando un poco el cubismo analítico y el cubismo sintético también. En todos estos trabajos se ha aplicado esta descomposición de la imagen, siendo que se la ha representado de múltiples puntos de vista. Y se ha trabajado a partir de una paleta de ocres, que dijimos van de los amarillos, naranjas a rojizos, una paleta de grisáceos, de acromáticos, todo lo que va del blanco al negro. En otros casos se ha trabajado a partir de terrosos, los amarronados o a veces combinando todas estas opciones. Podemos percibir que en algunas ocasiones se utilizan colores fríos porque muchas de las obras aparecen tonos que son más bien azules o verdosos
para algún sector del trabajo. También se ha incorporado la técnica de collage, utilizando papel periódico o incluso telas, como por ejemplo tela arpillera. Y los materiales han sido sumamente variados. Se han utilizado lápices, acuarelas, acrílicos e incluso viromes. En algunos casos han optado por una paleta más desaturada. En este caso estamos viendo un trabajo que está realizado únicamente con acrílico, pero nunca está mal experimentar con distintos materiales al mismo tiempo. En este caso, el alumno que ha realizado este trabajo utilizó tizas pastel, microfibra y la técnica de collage, incorporando periódico en su producción. Lo que tiene el collage es que nos da muchísimas posibilidades para incorporar materiales a nuestro trabajo. Y lo importante es que quedan como un todo unificado.